Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Hola, bienvenidos a un Mandarax más. Hola, este es un Mandarax muy especial. Es muy especial, viene de lugares muy profundos del cerebro y corazón de los 80, 90 y más. Sí. De Anita sobre todo, porque ella es la mente maestra detrás de este concepto, ya que toda su vida se ha atormentado con el significado en particular de una canción. La célula que explota. La célula que explota es la inspiración detrás de este Mandarax. Y además, como les pondremos en la bitácora, no solo me ha atormentado a mí, ahí lo busqué alguna vez en internet como cuál es el significado de la célula que explota, y hay un Yahoo Answers que es una joya. Jaja, ¿para qué quieres saber eso? Es mucho mejor, es mucho mejor. No puede ser mucho mejor que para qué quieres saber eso, jaja, Lo dejaré a su consideración. ¿Es neta? Es muy bueno, o sea, es que el hecho de que exista un Yahoo Answers de cuál es el significado de la célula que explota y haya varias personas que den su interpretación. Ah, y lo dan como filosóficamente también. Sí. Como del espíritu. Muy del amor, del desamor. Wow. Ajá. Pero ninguna explicación para mí es verosímil. De esas. Eso Por fue lo lo tanto, que motivó a Alejandra a salir a buscar ella la razón detrás de la célula que explota. que pues tenía que ser científica porque ñoña. ¿Y por qué célula? Porque es la palabra célula y automáticamente, como bióloga, estás pensando en lo que viste en la carrera, por pronto. Entonces, bueno, este programa va a iniciar sí con la célula que explota, pero se trata en general de canciones de rock en tu idioma, o sea, el español. Algunas cosas tratando de explicarlas con ciencia. No todas las canciones, porque si usted se ha fijado, o sea, no la letra completa de las canciones. No. Si usted se fija, la manera en la que la gente componía canciones, sobre todo en los 80, era poniendo palabras aisladas en un sombrerito y sacándolas del sombrero y pegándolas como tal, siempre y cuando sonaran todas ellas profundas. Por ejemplo, la célula que Ajá. explota. Entonces, la célula que explota, recordarán, es una muy buena canción. A mí me encanta. Uh-huh. Y es, o sea, esta imagen que le da título, que hay una célula que explota y a esa no la paras. Ajá, O sea, es una fuerza muy fuerte. claro. ¿Qué tan Como ¿Cómo? que es un proceso que ya se desencadena y ya no hay manera de detenerlo. No hay manera, y es como de una relación así, o sea, es una metáfora a algo muy potente. Pero tiene además que ver con el sexo, porque justo antes dice, somos como gatos en celo. Es que me encanta analizar canciones. O sea, él asocia la dinámica Sí, irreversible de la explosión celular Ajá. con el sexo, Sí, creo. sí. Pero además con el sexo, que es como casual, porque hay veces que no tiene ganas de verla. Él es un poco un cretino, según yo. Sí, yo también creo. Sí. Pero bueno, iniciemos entonces con la pregunta existencial de si una célula explota y si se puede parar. Las células sí explotan. Las células pueden explotar, efectivamente, por un proceso que se llama citólisis o lisis osmótica. Esto tiene que ver con la diferencia. Usted tal vez se acuerde de sus clases de biología, que las células son como costalitos de agua. Obviamente Sí. lo estoy sobresimplificando, pero hay una membrana que engloba un componente más bien líquido de la célula en el que se llama el citoplasma, en el que flotan todos los organelos celulares, que ya son más sólidos, o bolsitas de agua a su vez, porque es como Mucha bolsita de mucha agua. bolsita de agua. Pero la bolsita de agua de la célula, lo que es la bolsa como tal, la membrana, es, como usted probablemente recuerda, semipermeable, es decir, que deja entrar ciertas cosas y hay ciertas cosas que no deja entrar. Entonces, cuando cambia la concentración del agua que está dentro de la célula y el agua que está afuera, o la sal que está afuera y la sal que está dentro, hay un intercambio de fluidos que puede desordenar el equilibrio delicado en el que está ese costalito de agua que se llama la célula. Es decir, el balance osmótico. Exacto. Esa es la ósmosis, amigos. Entonces, cuando afuera hay una concentración de agua que es más baja que el citoplasma, que la concentración de agua en el citoplasma de la célula, entonces esto es una solución hipotónica. Ujú.
Y lo que ahí pasa es que la célula, como afuera hay más... No, como adentro hay más sal, entonces la célula empieza a absorber agua para tener la misma concentración del medio en el que está. Y se empieza, pues, a rellenar y a inflar, y a inflar, y a inflar. Y Ahí es si cuando, se infla ajá, más. exacto, ahí es cuando puede ocurrir lo que los Caifanes estaban advirtiendo en su Sí. canción, explotar. se excede la capacidad de la membrana, la célula explota. Solamente en las células, que esto es muy interesante, solamente en las células que no cuentan con pared celular. Como por ejemplo, bueno, más, sí, Como todas las células que no son vegetales, más básicamente, bien. o de algunos fungis que también tienen una Sí. pared de otro material, pero que también tienen pared. Las células vegetales normalmente tienen una pared celular que las hace más rígidas. son, exacto, aparte de la membrana, tienen afuera esa pared que son como cajitas. Ajá. Entonces, aunque se llene y se llene y se llene de agua, la pared celular impide que explote y más bien se ponen en un estado que se llama de turgencia, como si estuvieran hinchadísimas. Ajá. Cuando... O sea, en el caso, por ejemplo, de las células animales, cuando la concentración de agua, bueno, de las células sin pared, cuando la concentración de agua es pareja, la célula está en equilibrio Está y cuando el medio tiene más concentración de sal en el interior de la célula, o sea, la célula va a ceder agua hacia el medio, o sea, que quiere decir que está en una solución hipertónica, la célula se va a arrugar y a encogerse debido justo a la Saca ósmosis. Las células vegetales hacen lo mismo, porque también hay un estado opuesto al de la turgencia, que es cuando absorben un montón de agua, que es la flacidez, que es cuando sale más agua de la que se puede salir. Piense usted en unas flores. Cuando a usted le regalan flores y usted no les echa agua a las flores y las deja ahí nada más, las flores se secan y se arrugan, pero hay un momento en el que antes de que estas mueran definitivamente, si usted le echa agua, se vuelven a hinchar y se vuelven a, pues, como a rellenar los tallos y las hojitas de su planta. Y por eso se pone alegre otra vez. Exacto, esos son los estados de turgencia y flacidez. La explosión de una célula, bueno, de muchas células más bien al mismo tiempo, implica, bueno, la muerte de cada una de ellas y por lo tanto es algo de lo que el cuerpo no quiere que pase. Sí. O sea, sí es algo malo. No es lo óptimo, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano, los riñones son los que se encargan de tener el mecanismo regulatorio para que la sangre y el plasma tengan una concentración en el que no pase esto, una concentración de sales en el que no pase esto. Y no nos muramos y pasen cosas gachas. Recuerden entonces del mandarax anterior que hablamos del contrabando de riñones cuando uno despierta en las tinas con hielo. Esto se debe a que nuestro cuerpo está tratando de mantener el balance entre sal y agua y no tener explosión celular. O encogimiento de las células también. Las células vegetales no explotan. Esto es No. muy importante que usted lo sepa. No. Si Saúl Hernández fuera una margarita o un roble, esta canción, una gladiola. una gladiola, esta canción no tendría sentido. O sea, no tiene porque no lo es. Saúl Hernández es un ser humano. Y bueno, ahora, una célula explota y pues explota y ya se paró. O no. Hay un momento en el que el proceso de explosión celular se puede revertir. Bueno, o sea, antes de que explote, explote. Si ya explotó, ya explotó. Explotó, ya se paró. A eso iba yo. Ajá. O sea, esa no la paras, ahí están mal. O sea, ¿cómo? La canción, esta es una Sí. célula que explota y a esa no la paras. Es que tengo una teoría Ajá. que es que lo que en realidad querían decir era un átomo y se les fue. Ah. Esa es mi teoría que no he puesto ahí en el grupo de Yahoo Answers, pero se los digo ahora. Porque tiene mucho más sentido hablar de un átomo que explota y a ese no lo paras porque efectivamente puede ser como una bomba atómica que una célula que explota y pues explota y ya. Como hablando de procesos de fisión celular Ajá. y energía De nuclear fusión- del futuro, de la- fusión no, nuclear. Ajá, sí. Sí, según yo se les barrió. Porque O no quedaba, güey, porque también somos un átomo que, o sea, no, melódicamente sí. no funciona. Pero según yo en su mente estaban pensando en un átomo. Si nos están escuchando Caifanes, Contesten, den señales de vida. Ahora, hay un proceso en el que las células vegetales sí pueden, por razones extraordinarias, no en el proceso normal nada más de interrupciones de balance osmótico, en el que pueden explotar, que es un proceso que se llama la autólisis. Es muy rara en condiciones normales, pero por factores externos como radiación de repente o porque haya daños severos en los tejidos de un ser vivo,
pueden destruirse las células de otra forma que con los procesos normales, digamos. Ajá. Entonces, si una célula vegetal tiene un proceso de estrés que estimule este como momento de autólisis, como autodestrucción, Ajá. absorbe una gran cantidad de agua o de enzimas y luego hacen estallar sus vacuolas. Las células vegetales tienen adentro unas como cavernas gigantes, se llaman vacuolas, que las células animales no tienen. Y cuando estas estallan, la célula o estalla completamente o se parte, que es una locura. Y Es también- como una baby sí. bomba explotando dentro de la célula que la hace explotar. También existe autólisis, pero no es como una explosión en las células animales, en las que comienzan a liberar enzimas digestivas que se digieren a sus propias membranas celulares, así que se empiezan a comer ellas mismas como de fuera hacia adentro. Eso es un bajón, porque no explota, sino como que implota. Se come. Ahora, yo siempre creí, que es una cosa que admito mi error garrafal, Ajá. que la célula que explota se podía explicar mediante el proceso de la apoptosis o el Ah, la famoso muerte celular. suicidio celular, Ajá. que es cuando una célula detecta que ya no está bien por alguna razón o tuvo una replicación Ajá. incompleta de Ha su llegado su DNA. hora. Sí, como que hay un Sí. momento en el que las células de los seres vivos tienen la capacidad de decir hasta aquí, yo ya no estoy haciendo las cosas bien y antes de causar más daño, me autodestruyo. Que es una de las cosas que no tienen las células cancerígenas. Es justo eso, el cáncer como que juega con Una de mecanismo sus de... mutaciones sí. es que la apoptosis ya no funciona. Y por eso tienen una reproducción descontrolada las células Ajá. tumorales. La autólisis hace que, la apoptosis hace que cuando una célula ya no está bien, no se pueda replicar para no propagar el mismo error. Son súper inteligentes. Y yo pensé que esto lo hacían explotando, como la canción de Caifanes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hay muchos mecanismos de apoptosis y ninguno de ellos tiene que ver con la célula que explota. Me siento realizada, ¿eh? O sea, después de haber hecho esta pequeña sección solo de la célula que explota. Y además que haya tenido todo que ver con ósmosis. Es uno de los procesos más básicos. Es Sí. uno de los intercambios de cosas a través de la membrana celular que más sencillos son. Sí. O sea, nada más responde a una diferencia de gradientes de concentración Ajá. dentro y fuera de una membrana. A que le entra mucha agua. Porque más sal o menos sal. Sí. Entra mucha agua, explota. Ajá. Y bueno, y a eso no la paras. Por si Ya usted eso está en duda. Claro. Si usted creía que sus Caifanes eran muy profundos, está describiendo algo muy elemental. Yo los amo, pero Yo muy también, elemental. yo también. Pero sí me gustaría que nos escucharan y nos respondieran. Ahora, si hiciéramos un día Mandarax de filosofía, podríamos analizar viento y saber e interpretar qué quiere decir que te peinen el alma. Pero eso ya es filosofía. Eso ya no. Hay una pregunta que me gustaría responder, pero no sé en qué clase de programa, que es si serán los dioses ocultos o serás tú. Pero si eso es no sé en qué ámbito se responda eso. Yo tampoco. Tal vez como en ritual, en ritual ¿En rito? satánico brujerío. Ah, ajá, No y lo sé. autóctono. Muy autóctono. Muy autóctono. Es como el Mandarax étnico que tendría que responder. Yo los dioses ocultos la clasifico dentro del género autóctono darks. Sí. Ajá. Ahora, Porque el sí, nervio, Darks. el nervio del volcán podría ser una pregunta geológica interesante. Híjoles, hay tanto material. Hay mucho material. Sí. Vamos a dejar a los Caifanes de lado porque tenemos más canciones preparadas y hablar de un clásico que es igual de ochentero. Que esta es desde chica de mis canciones favoritas. Me la ponía mucho mi papá, que es El Lobo Hombre en París. Es de La Unión. Ujú. Y es además de un cuento de Boris Vian, que es... No es porque quiera sonar snob, Jesus Snob. tal vez. pero sí es de mis escritores favoritos. Es un cuento muy bonito. Que se trata de lo que trata la canción. Hay un lobo en París. Que cae la noche y él amanece en París en el día en que todo ocurrió. Lo que todo ocurrió es que un humano loco que estaba fajando con su novia lo muerde. Ah, no, el mago de Siam lo muerde. Sí. Sí, ajá. Y entonces, en las noches de luna, el lobo se convierte en hombre y le pasan toda una serie de cosas. Como en la canción. Como en la canción. Hemos hablado ya del fenómeno hombre lobo, pero ahora vamos a hablar del fenómeno ¿por qué la luna desataba el cambio de hombre a Denise? O sea, como la luna, exacto, puede o no tener algo que ver en los comportamientos. Y también, ¿qué pasa si te muerde un humano? Eso es Porque un bajón. eso es El lo que mago le del pasó. Siam, según entendemos, era un humano. Era un humano, claro. Sí, sí. Bueno, entonces, mucha gente cree que en las noches de luna llena, y hay además muchos mitos alrededor de esto, pasan cosas especiales con el comportamiento de la gente y que la luna tiene algo que ver
con lo que hacemos. De hecho, la palabra lunático viene de ahí. Lo mencionábamos en el Mandardarks, que se supone que hay más violencia, se supone que hay más robos, se supone que hay más crimen. Incluso más, creo que nacimientos. O sea, hay como una serie de correlaciones, de supuestas correlaciones. Mucho ataque animal, dicen, hashtag dicen. Sí, ¿no? sí. Pero pues hay que estudiar si esto tiene sentido o no, porque no parecería tenerlo. Hay gente que dice que la explicación puede ser que, bueno, como sabemos, la luna tiene un poder gravitatorio sobre los flujos, como por ejemplo el mar. Decía Plinio el Viejo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen tal porcentaje de agua que pues la luna debería de tener algún tipo de influjo sobre este. O sea, básicamente somos como un pepino, pero con tantitita más carne. O sea, somos pura agua. Así que si la luna controla las mareas o interviene en las mareas, pues entonces puede intervenir también en nuestros fluidos corporales y volvernos loquillos y loquillas. Pero es muy poquito la fuerza que esto tiene sobre nuestros propios fluidos. O sea, muy poquito, nada. Hay astrónomos que han hecho un cálculo ahí, un estimadillo de cuánto poder realmente tiene la fuerza gravitatoria de la luna sobre nuestros fluidos corporales, a diferencia de la fuerza gravitatoria que ejerce un mosquito que se para en nuestro brazo, y al parecer el mosquito tiene más power que la luna en términos de fuerzas gravitatorias. Y en segundo lugar, pues la cuestión es que la fuerza gravitacional de la luna solamente afecta a cuerpos abiertos de agua, como mares, lagos, y no a fuentes de agua que estén contenidas, en este caso por saquitos, como pues se describió en la canción pasada. No, y en las células, porque finalmente, ¿no? Saquitos de agua. Y bueno, más aún de que no sabemos, o más bien que el mecanismo que lo explicaría, pues sabemos que no tiene efecto. No hay evidencia de que sí existan estas correlaciones tan citadas. O sea, no existe. Hay gente que se ha dedicado a buscar en muchas investigaciones, correlaciones de la luna llena con todas estas cosas, y no hay. Al parecer esto responde más bien a un fenómeno psicológico. Se llama la correlación ilusoria. Esto es la percepción de una asociación que en realidad no existe. Es decir, cuando uno... En algún momento me acuerdo que los niños de Pictoline, a quienes le mandamos un fuerte abrazo, niños, además, la gente de Pictoline hizo un cartel, un cómic, sobre por qué cada vez que volteamos el reloj es mucho más probable que estemos viendo el 11 con 11 minutos que cualquier otro número cuando ves un reloj. Y la realidad es que no es que veas el reloj más veces a esa hora, sino que vas, como estás un poco fijándote más en que sean las 11:11 para pedir un deseo, es más probable que te des cuenta cuando ves el reloj de qué hora es, si corresponde a las 11:11. Es decir, si tú esperas que el reloj de las 11:11, te vas a acordar de haberlo visto mucho más veces que otras horas. Si tú estás estudiando los fenómenos que ocurren en la luna llena porque estás esperando que pasen cosas, en estas condiciones encontrarás más resultados. Y además te vas a acordar más de esas cosas porque las estás esperando que de cosas que no pasan. Claro. Obviamente te acuerdas de cosas que pasan. O sea, si estudias las tasas de crimen en luna nueva o en cuarto creciente o en una cosa así, igual y no va la gente a tener tanta memoria de que pasó. O más bien, si en luna llena estás estudiando el no crimen, es muy difícil que te des cuenta del no crimen, porque te das cuenta de los eventos, no de los no eventos. Y además, si a ti te preguntan cuándo te asaltaron, cómo era la noche, o lo que sea, si hay luna llena, es esas cosas que se te quedan. Entonces, al narrar el evento, es un factor que importa, a diferencia de otros momentos en los que el estado de la luna no tendría nada de importancia ni peso en tu recuento de los hechos. Entonces, este es el fenómeno de la correlación ilusoria, que al parecer explica que pensemos que ocurren todas estas cosas cuando hay luna llena. Aunque puede ser que en el pasado, cuando no había luz eléctrica, por ejemplo, la gente saliera más cuando había luna llena y entonces pasaban más cosas o veían que pasaban más cosas. Aunque es una hipótesis que no vamos a poder probar nunca. Porque, pues, el pasado. Y pues sí, si tiene más luz, además la gente dormía menos de repente porque, pues, ¿sabes? Tampoco había tanta necesidad de cortinas, probablemente la gente dormía ahí como con las ventanas de la luna, entonces al haber luna llena, le daba insomnio, dormían menos,
salían tal vez más al crimen y la pasión. Y ahí, si efectivamente esto pasaba a veces, pues pudo haber empezado el mito de la luna que hemos visto. No es cierto. Ahora, estaba Denise, el lobo, lo muerde, el mago de Siam, Luna, a él sí le pasa algo, porque es un cuento. Sí. Pero, ¿qué cosas te pueden pasar además de convertirte en lobo hombre? Que eso no pasa. como pequeño paréntesis. Si te muerde un ser humano. Pues lo que es la infección, básicamente. Y no es tan poco común que te muerda un ser humano, especialmente si uno es chiquita. Los niños muerden mucho y los futbolistas profesionales. Saludos, Luis Suárez. El problema es que las bocas humanas, tal vez usted no lo sabe y tal vez le estemos regalando un mal viaje, porque si usted se está dando besotes con alguien mientras escucha Mandarax, porque no dudo sinceramente que nuestro programa se use para el romance. Hablamos siempre de cosas muy románticas y nada grotescas. Como cuando describimos las cabecitas encogidas, ¿te acuerdas? Ajá, sí. O esto que estamos por Sí. describir, ajá. Bueno, la boca humana está llena de bacterias. Asca. Sí. Así, millones Ya de hemos bacterias. hablado de eso también. Sí. Sí. Entonces, si te muerden y estas bacterias entran, pues, como mal y de malas a tu cuerpo, se te puede infectar la herida al grado de que necesites o medicarte o hasta cirugía en algunos casos. Dependiendo de lo que tenga esa persona. Porque, claro. como podemos recordar, a la gente le da rabia también. Por ejemplo, Sí, por ejemplo, y un montón de otras cosas, como herpes, como hepatitis. como estafilococo. Entonces, O estas sea- cosas que estamos nombrando son, o sea, de verdad sí es un riesgo potencial de una mordida humana. Ujú. Son virus y bacterias que se pueden contagiar a través del contacto con saliva y otra saliva o sangre. O sea, topen que el inóculo bacteriano de la mordida humana tiene más o menos 100 millones de organismos por mililitro, que pueden ser de hasta 190 especies distintas. Entre virobacteria, hongo, lo que sea. La microbiota bucal, digamos. 100 millones de organismos de 190 especies. Ajá. Uno normalmente no cree que la mordida humana sea tan infecciosa como la mordida de algún otro animal. Entonces, tal vez hasta te lavas menos, ¿no? Es que además, también uno pensaría qué raro que me muerda un ser humano. Pero en realidad, en Estados Unidos, por ejemplo, las heridas por mordida humana son 1/3 de todas las infecciones. O sea, son los causantes de 1/3 de todas las infecciones que la gente tiene en las manos. O sea, es que mucho también en pelea, ¿no? O sea, Un como que la gente tercio. que se pelea borracha, seguro. Se Porque muere. también hay Ajá. estadísticas que dicen que el 86% de los casos de las mordidas humanas estudiadas involucraron alcohol y 92% de los mordedores eran hombres. Se están O sea, sí es peleando. como de pelea de borrachines. Pero, o sea, pero topa esto. Si te dan una mordida acá buena en la mano, pon tú como 1/3 de las Ajá. mordidas, de las infecciones de manos son por mordida humana. Es un lugar de donde se pueden mover muy rápido las infecciones hasta otro lugar del cuerpo y causar complicaciones importantes, incluyendo destrucción de las articulaciones, si no se tratan a tiempo. Y si estabas borracho y te valió y dices, nada, pues de una infeccioncita no Me pasa. mordió mi amigo, me mordió mi compa. No es de compas morder. No, no es de compas. Sobre todo porque, vean, hay 4 agentes infecciosos bacterianos que son súper comunes, que muchos de ellos son los mismos que causan como... Infecciones de importantes. garganta de Streptococcus y Staphylococcus aureus, que es una bacteria súper peligrosa que Puede deshace ser muy peligrosa. el cuerpo de la gente a veces. Sí. Ahora, vamos a tener que ir a un corte pronto, les vamos a decir nada más así rapidito las otras posibles infecciones que uno puede tener para que se haga un examen de sangre, ¿no? Básicamente si alguien lo mordió. La hepatitis B es la hepatitis más peligrosa de todas, la que se transmite por vía sexual. Ajá. Y es la que puede Y ser también por realmente mordida. lo que es la mortalidad mal. Ujú. Y sí, mucho en la mordida. Y hepatitis C, que es un problema porque la hepatitis B, luego la gente como es más sintomática que la hepatitis C, la gente está por lo menos más consciente que la tiene, pero la hepatitis C es casi silenciosa y hay como el 50% de la población global es portador de hepatitis C. Si a usted lo muerden, la posibilidad de que le contagien eso es altichima. Entonces, bueno, hepatitis y estafilococos son lo más común. Hay otras que son teóricamente posibles, Ujú. como herpes y rabia. Ujú. Es decir, si te muerde un humano con rabia, como un perro con rabia, pues estás en riesgo de contraerla.
Y herpes también. No ha habido hasta ahora ningún caso reportado, pero podría pasar. Afortunadamente seguimos en ceros. Gracias, Organización Mundial de la Salud, por darnos estos datos tan significativos. Me gustaría saber quién fue el que los colectó. Bueno, vamos a un corte y ahorita volvemos. Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo. Sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde, más importante que la cocina, es la danza. Ver y ser visto en compañía de A la Mesa con, dando un apretón de manos a quien pudiera ver la escena, como nosotros, desde una perspectiva cenital, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto, sería capaz, como nosotros, de notar el fenómeno. Caras derretidas. Sí, ahí están. Por ejemplo, cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y les dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa 22, la mujer rodeada de niños. Ellos le preguntan todo tipo de cosas, tratan de llamar su atención. Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo. Incluso utilizan los palitos de madera que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tiene enfrente. Pero ella está en otro sitio. Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular. El aburrimiento le derrite la cara. En el pasillo, afuera del baño, esos dos hombres creen que se conocen. Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale de la boca del otro es una conversación. Creen ser cordiales. Se muestran los dientes. Se intercambian una palmada en la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados escupen malhumorados, ni siquiera saben decir por favor. Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de 3 horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine y después a otra experiencia y a la siguiente y a una más, tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aborrecieron realizar cada una de esas actividades. A la camarera, a los clientes, el hartazgo les derrite la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente hacia el baño para echarse un poco de agua y reacomodarse. Y por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías turísticas, les obsequió. Puentes. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.me.
Oli, ya volvimos a seguir hablando del rock en tu idioma. Oli, vamos a hablar un poquito más de mordidas, pero no. No, de algo que podría tener que ver, porque es esta canción que también es de mis canciones favoritas Uy. de Soda Stereo. Sobre todo la versión del MTV Unplugged. Much Sexiness. Oh, much hot. Ahora, De caníbales. Ajá, no vamos a hablar del canibalismo, No. porque ya para qué, después del, Sí. del mordismo humano, ya usted probablemente no quiere saber de comerse la banda, ¿no? Pero vamos a hablar de una frase que es legendaria de esa canción. ¿Qué dice? Una eternidad. Espere este instante. O sea, espero una eternidad en un instante Sí. Esto habla de mucha relatividad. del tiempo. El tiempo es un viaje. Sí, no solo porque el tiempo es relativo, como nos dijo ya Einstein, sino nuestra percepción del tiempo. Es que es lo más interesante, porque si ya nos ponemos a clavarnos en la cuestión de la fábrica de espacio y tiempo, ¿sabes? O sea, como el tejido Ajá, espacio-tiempo, sí, que ajá. es una cosa rarísima, Ajá. nos vamos a meter en temas de física que nos van o sea, que son súper escabrosos y que no dominamos. Algún día hablaremos de física, hoy no. Sí, hoy no. Hoy vamos a hablar de esto, que además sí está como más cercano, que Sí. justo es por qué cuando éramos niñas, niños, Sí. el tiempo parecía pasar más lento que ahorita. O sea, ahorita a mí los años se me van rápido. O sea, me acuerdo de hace un año casi perfectamente lo que estaba haciendo y pasó rapidísimo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando pasan mi cumpleaños y se acerca el tuyo, Ajá. ya es Navidad, o sea, Ajá, ya acabó exacto, el año. Sí, ya. Pero yo cumplo años en agosto, entonces eso quiere decir que vivo como una tercera parte del año que ya no existe. Ajá, sí. ¿No? Rarísimo. Yo cuando es mi cumpleaños, que acaba de pasar, Ajá. sí, ya se acabó el año. Sí. Pero no, falta un cuarto del año todavía. Es un bajón. Ajá. Sí. Entonces, pues esto es probablemente culpa de la edad, según la psicología. Bueno, hay que empezar diciendo que es algo muy común. O sea, esto es Sí. algo que a toda la gente le pasa. Esto es algo que la gente alrededor del mundo percibe así. Cuando le preguntas a la gente que ya está mayor qué tan largo es un intervalo o que reproduzcan de alguna manera la longitud de un periodo, siempre van a estimar un periodo más corto que la respuesta que darán personas más jóvenes si se les hace la misma pregunta. O sea, esto varios Es estudios real, ajá, lo han sí. checado. Cuando uno pasa los 20 un poco y llega a esta fantástica edad que son los 30, que si usted va a cumplir 30, sea feliz, es la mejor etapa Sí, de es su vida, fantástica. lo que llega a usted, salvo porque es cuando ya el tiempo empieza a volar. Tiene un poco que ver también con que ya uno se estableció, se Que- tranquilizó. De hecho, eso creen los psicólogos que puede ser una de las causas de que tengamos esta percepción, porque las vidas comienzan a ser más rutinarias. O sea, tienes trabajos más bien estables, tal vez estás casado, tienes un hogar, tu vida se convierte en Netflix, que puede tener chill o no chill, ir a trabajar, comer, ¿no? Yo amo la vida de Netflix, en chill o no chill. Pues es que sí, pero ya mal que bien te empiezas Sí. a hacer una rutinita. Sí, también hay rutina, no solo en un día, sino alrededor del año. O sea, Ajá. los cumpleaños de tus amigos pues, siempre caen en el cumpleaños de tus amigos, Tus vacaciones el día feriado. como que te las dan al mismo momento del año, más Ajá. o menos. Entonces, todo empieza, esta rutina empieza a hacer que el paso del tiempo nos parezca más rápido. Sí. Esto tiene que ver con un fenómeno que se llama el como telescopiado hacia adelante. Es que no hay manera de Ajá, traducirlo, sí. creo. Pero en inglés la expresión es forward telescoping. Y lo que es una tendencia una tendencia de pensar que eventos que ya pasaron ocurrieron hace menos tiempo del que realmente pasó, ¿no? Ajá, o sea, sí. por ejemplo, si yo pienso cuándo te conocí, Hace- diría que fueron ayer. 3 años, güey. Sí, no, Ajá. ya, sí, son muchos más. Exacto. Entonces, Sí. esto también es un fenómeno muy común. Tiene que ver, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, a niños, que es como te vi nacer y ahora ya tienes 6 años, es como, ¿qué? Ujú. ¿En qué momento pasaron esos 6 años? Ujú. Y pues esto también le pasa un poquito a todo el mundo. A todo el mundo. También hay otras teorías psicológicas sobre por qué puede estar pasando esto, o sea, por qué cada vez se nos hace que el tiempo pasa más rápido. Y hay unas bien interesantes que tienen Sí. que ver con Matemáticas. matemáticas. Sí, con matemáticas, con proporciones. Ah, sí. Con proporción. ¿No? O sea, que cuando Con tienes 10 números. años, un año es la 10ª parte de tu vida. Ajá. Cuando tienes 50 años, un año es el 2% de tu vida. Entonces, aun cuando los años son más o menos de una longitud constante, representan menos en el total
de tu tiempo transcurrido y por lo tanto los percibes un poquito más veloces. Sin embargo, esta teoría, el fallo es que tiene el supuesto de que cuando pensamos en nuestras vidas pensamos como en la totalidad de nuestra vida, cuando en realidad como vivimos el día a día es justo así, día a día. Claro. Entonces no explicaría muy bien, o más bien no explica bien por qué tenemos esta percepción de que cada vez pasa más rápido. Hay otra que es una teoría, bueno, una idea más bien, que tiene que ver con la temperatura. Eso está padrísimo. Que es que mientras mayor temperatura corporal, sentimos que el tiempo pasa más rápido. De esto se dio cuenta un señor, cuya esposa estaba enferma una vez, con fiebre, y entonces él notó que para ella cuando tenía fiebre el tiempo pasaba súper rápido. Entonces, súper lento, perdón. Ajá. Entonces hizo, como todo científico haría, un experimento ojete. O sea, Muy no hay una ojete. manera es de... que además está en los 30. Perdonen que use esa palabra, es una palabra que me desagrada muchísimo, pero lo que él hizo no se puede describir de otra forma que no sea ojete. Ajá. Entonces, a ver, su hipótesis era, a mayor temperatura corporal, el tiempo pasa más lento. Agarró a unos estudiantes seguramente, les hizo meter como un cuarto y les puso unos cascos y subió la temperatura muchísimo, pero muchísimo, tipo 60 grados. Y entonces luego les preguntó cuánto tiempo había pasado que estuvieran en esa situación de tortura. Pero eso solamente fue corroborando lo que le hizo su esposa, que le estuvo preguntando y seguramente estuvo también enfermándola o por lo menos quitándole los tratamientos que le bajaban la fiebre para hacer sus mediciones. Porque a diferentes temperaturas de su esposa le preguntaba sobre su percepción temporal. Lo de los estudiantes era solamente la confirmación. El tipo era un desgraciado. Y bueno, resulta que los niños tienen una temperatura corporal más alta que los adultos. Esto, porque también hasta cierto punto respiran más rápido, sus corazones laten más rápido, su sangre fluye más veloz. Rápido, sí. Como que sus actividades corporales cubren más tiempo real que lo que cubrirían las cosas que pasan dentro del cuerpo de un viejito. O sea, es como si el relojito de ellos, marcándolo, por ejemplo, con su ritmo cardíaco, estuviera haciendo tics más veloces. Entonces, si tuviéramos un reloj de 12 horas, el reloj de ellos está en speed. Sí. Entonces, 12 horas para nosotros son 15 para ellos, Sí. porque su corazón latió más y más y más rápido. Claro. Ahora, nomás como para que usted sepa el resultado del loco, subir la temperatura corporal de una persona puede disminuir su sensación del tiempo que pasa hasta en un 20%. O sea, sientes que el tiempo va 20% más lento. Por eso también imagino que cuando uno está en la playa, la vida pasa tan lento. Y Sí, me pregunto cuál puede es el ser. misterio relacionado con la temperatura del fenómeno del tiempo pacheco. Ya sabes, Ahí que es seguro como más bien es una cosa de la de percepción. Ajá, sí. Pero estaría buenísimo encontrar una correlación con la temperatura, porque también está el efecto de que sientes mucho frío cuando, ¿no? O sea, como que hay Sí. cosas que también pasan en tu termostato interno Sí. y tu percepción temporal. Ajá. Si algún día se legaliza, habrá mucho estudio relacionado con eso, te lo firmo. Legalize it. Y bueno, ya para terminar con esto de nuestra percepción del tiempo y de por qué a Gustavo Cerati pudo No, haberle parecido una eternidad esperar ese instante, Ajá. tiene que ver también con las experiencias nuevas y viejas y como con las cosas que pasan en un momento. Entonces, la idea es que mientras más experiencias nuevas haya, el tiempo parece estar pasando de manera más lenta. Entonces, eso se relaciona también un poquito con cuando estás como, por ejemplo, en un accidente y entonces hay como muchas cosas de las que te estás dando cuenta y la gente en general dice, ¿no? O sea, Como vi mi vida pasar enfrente de mis ojos. no, más bien vi el choque, o sea, el momento del choque y lo ves como en cámara lenta cuando te Sí. acuerdas de él. Porque tu mente está absorbiendo muchísima información en ese momento. Está absorbiendo muchísima información en ese momento. Cuando eres niño, tu mente está absorbiendo un montón de información. Y te fijas también. en cualquier tontería, Ajá. en florecitas, en Sí. bichitos, Sí. y ahora ya no te fijas en nada. Ahora ya no te fijas en nada, que también está relacionado con lo que decíamos de que tu vida es más rutinaria y casi todo es más familiar. Entonces, mientras menos experiencias nuevas haya, el tiempo parece pasar más rápido. Mientras más experiencias nuevas haya, el tiempo parece pasar más rápido porque hay más información. Mientras más información parece que el tiempo pasa más lento, Ay, como tienes para toda los la niños. razón, sí. Ajá, Sí. Entonces, mientras menos experiencias nuevas haya, lo cual aquí hay como un rayo de esperanza si quieres que el tiempo te pase más lento, porque en realidad experiencias
hay siempre, ¿no? Nada más es como tú te aproximas Es como a la vida. poner atención y pararte a oler las rosas. Ajá, exacto. Ajá. Así el tiempo pasará más lento y Ajá. vivirás más. Sí, Y esperarás una eternidad por un instante. yo creo que él estaba muy erizo, pero... Sí. O sea, desde ¿Ves? eso. Tiempo desde eso. pachenadito. También pues, y te digo, todo tiene ahí un trasfondo también de que la gente en ese consumía muchas sustancias que tal vez no eran del todo permitidas. Mucha percepción alterada, hermana. ¿No? Más si eras Gustavo Cerati, ¿no? Sí, claro. Mucho sexo, muchas drogas, mucho rock and roll. Que en paz descanse. Intense. Sí, lo extraño. ¿Te parece si después de esta pausa ceratisca, digo, de este paréntesis ceratisco, vamos a un cortecito? Órale. Ahorita volvemos. Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo, viaja, se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles. Les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse. Cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación. Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Recuperando nuestra relación con el H2O, con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m. Fuentes.me. Hola, ya volvimos. En esta parte de y la tercera y última, que por cierto, parte del Mandarax, hablaremos de 2 canciones más que tienen que ver con nuestros cuerpos humanos. Y las cosas que viven adentro. O las cosas que pasan con lo que nosotros hacemos en el día a día. Hay una canción de Fobia. Amo. Tú sí, tú eres muy fan de Yo Fobia. soy muy fan de Fobia. Yo no soy tan fan, pero me gusta. Esta canción me gusta también. Esta es de las que menos me gustan, si te puedo ser sincera. Y de Fobia podríamos explorar la de la iguana, usada como mecanismo de espionaje, por ejemplo. Yo no sé Tengo cuál es muchas esa. dudas. ¿Cuál es O esa? sea, Paco Huidobro propone un escenario en el que alguien, novio loco, le regala a su novia una iguana para que lo Ajá. espíe y le pase el reporte de todo lo que hace. ¿Una iguana? Sí. Y para que Ok. al final, que también es como no means no, Paco, Ajá. es para que nunca me digas que no.
No. Sí, mándale igual a espiar, para que ella nunca le diga que no. No, no, Paco. Sí podemos explorar mucho Te esa estoy canción diciendo. en una segunda parte En una de segunda este parte. programa. Y eso de fobia también está el pepinillo marino, caminitos hacia el cosmos. Vaya, o sea, fobia podría ser, ¿no?, el motivo de toda la exploración científico-cultural del mundo. Bueno, la que decidimos explorar hoy es la más obvia, según yo, Sí. que es la del microbito. Que dice... Me encantaría también explorar Revolución sin manos y ver cuál es la posibilidad. ¿Cuál es la probabilidad real de que una revolución pueda hacerse sin manos? Yo, la verdad, me aventuro a decir que 0. Salvo que seas Stephen Hawking. Híjoles, tuvo que haber manos involucradas, o sea, las manos La que le verdad. dan de comer. Así, tal vez no de él. La pero- mano que mece la cuna. Ya me clavé. Perdón. No, mucho más obvia. Sí lo has pensado Te estoy mucho. diciendo. Como tú con los Caifanes, Alejandra. Sí, Pues es que... Sí. Pero bueno, háblanos del microbito. ¿Qué hace este microbito? El microbito es el deseo de Paco Huidobro de meterse al cuerpo de su amada y vivir entre sus carnes y beber de su sangre, y en su carne descansa, ¿no? Y moverse por sus venas y alimentarse de ella. alimentar. Todo es muy caníbal en las canciones de los 80. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de microbito pudo haber sido ese que, sabemos, vive en su sangre, se Ajá. alimenta de su sangre, ¿no? Y corre por Sí, sus venas. sí. Y bueno, es otras cosas que vamos a ignorar. Sí, porque justo tuvimos que enfocarnos a algunas cosas nada más. Ajá, sí. Lo que encontramos es que hay 2 posibilidades de microbito ofensivo para la dama. Que puedan que- vivir en su sangre que y puedan beber. ajá, y que Paco Huidobro probablemente encausó en su proceso creativo. Uno es el estafilococo, Del que ya hemos hablado mucho siempre, porque sí es una bacteria que está por todos lados. que está por todos lados y, como lo mencionamos en el Mandarax del microbioma, está por todos lados de nuestro cuerpo, de todos nosotros, Sí. de nuestro cuerpo, de nosotros. Sí, de nosotros. Y el problema es que, dependiendo de nuestra condición inmune y del estatus del resto de nuestro microbioma, esta infección puede ser, o sea, esta bacteria puede ser benigna, o por lo menos inocua, o puede ser muy malévola. Sí. Resulta además que al estafilococo le gusta nuestra sangre, o sea, la sangre humana. De hecho, la prefiere por sobre otras sangres de otros animales. Ujú. De hecho, lo que le gusta de nuestra sangre es la hemoglobina, que es esta proteína que carga el oxígeno que contiene al hierro. Entonces, le gusta más la hemoglobina de los humanos que la hemoglobina de otras especies. Y además les gusta más la hemoglobina de algunos humanos que de otros humanos, es Exacto. selectiva. Entonces, eso hace que algunas personas sean más susceptibles a contraer infecciones de estafilococo que otras. Pasa que, o sea, ya entrando como en un poquito más detalles, hay ciertas partecitas de las moléculas de hemoglobina que es donde se pegan las bacterias de Staphylococcus aureus, y la hemoglobina humana tiene un receptor que Estafilococo prefiere por sobre todos los receptores, que se llama el receptor ICD-B. Ajá. Y esto además se encontró desafortunadamente pues infectando con estafilococos a unos ratoncillos que se les había como humanizado su hemoglobina. O sea, se les había modificado la proteína para que se pareciera a la humana. Y tuvieran este receptor y se dieron cuenta que ese receptor era como un imán para el estafilococo. Ajá. Esto es importante no solamente porque explica el microbito o una posibilidad del microbito de fobia, sino porque Estafilococo aureo es una de las bacterias que más ha tendido hacia desarrollar resistencia a antibióticos. Está el Sí. famoso MRSA. Marisa, el dueño de mis pesadillas. Sí, uno de los muchos dueños de las pesadillas de Alejandra. Todos sabemos aquí que Alejandra, sus pesadillas son como un condominio horizontal grande. Pero ya verán. Tiene muchos dueños esa casita. Ajá. Pero no, MRSA sí ocupa un lugar muy especial. MRSA es MRSA. Es el Estafilococo aureo resistencia a la meticilina. Ajá. Que si te infectas con eso, Probablemente mueras. sí, O sea, no quiero ser un bajón, pero sí está difícil quitarse una infección de MRSA. sobre todo si es ya sistémica, o sea, Ajá. si esta infección se expandió a todo su cuerpo, porque ya no hay muchos antibióticos que la puedan controlar. Y esa es de las infecciones que sobre todo se transmiten en hospitales, donde ya hay muchas bacterias resistentes por las condiciones mismas de los hospitales y todo lo que entra y sale de ahí. Pero entonces, bueno, buena onda saber que este receptor es una de las cosas que le parecen más sexys a Estafilococo.
es buena onda saberlo, no nada más porque entonces ya tenemos una explicación de por qué algunas personas son más susceptibles, sino porque pueden continuar con la investigación de la interacción molecular entre la hemoglobina, el receptor y el estafilococo para tratar de encontrar nuevos antibióticos o nuevas terapias que impidan esta infección. Esto no es exclusivo del estafilococo. La bacteria que causa la difteria también prefiere la hemoglobina humana que la de otros animalitos, pero por si usted andaba muy preocupado, el anthrax, por ejemplo, que es un bacilo muy malévolo, no tiene preferencia. Le gustan todas las hemoglobinas. Pseudomonas también es lo mismo. Entonces, usted siendo humano, le laterán más algunas, pero no a todas. Entonces, bueno, posibilidad número 1 para ese microbito pudo haber sido un estafilococo aureus. Sí. Posibilidad número 2. Espiol. No, espiol, Espiol. exacto. No es una bacteria. No sé, sí, no. Es un parásito asquerosón. Es un protozoario que causa la malaria. Se llama Plasmodium falciparum. Entonces, la malaria no... El mosquito que te pica trae a Plasmodium y te lo pasa. Y entonces Plasmodium, como el microbito, ya se queda viviendo en tu sangre. Plasmodium no le hace nada al mosquito. El mosquito solamente lo pasea. Ajá, sí. Como las venas del cuerpo de la novia de Paco Huidobro. Sí, Sí. exacto. Entonces Paco Huidobro no Yo sé creo que si estaba tenías hablando de tú en mente, malaria, pero... ¿puede ser? No, yo no sé. Estaba siendo raramente romántico, quiero pensar. Es que ahora viendo las canciones, este tipo de romance está muy darks, o sea... Era darks. Era como muy, pues como sí, muy romance de Lunder. no me late. ¿No? ¿No es tu tipo de romance? No es mi tipo de romance de Londres. Como la leyenda urbana. Y ya hablamos de ella. Ya hablamos de Sí. ella, sí. Pero a ver, ¿cuál sería mi tipo de romance de Londres? Lo pensaré antes de que acabe este programa. Mi romance de Lunder es con la cerveza. Tal vez la mía... Yo ya lo decidí hace Sí, mucho pues bueno, tiempo. el mío también. Es mi Pero amor no más solo de dark. Londres. Ahora, nada más para mencionar lo de la malaria. Malaria. Que sepa que el parásito de la malaria tiene un ciclo... Perdón, ¿eh? Si usted está escogiendo este momento para romancear con su novia, esto también está medio asqueroso. El parásito de la malaria tiene un ciclo de vida más bien complejo, que incluye una proliferación asexual, es decir, se clona rápidamente Ajá. a sí mismo dentro de los glóbulos rojos humanos. Ajá. Y hay 3 etapas. Uno que ¿En sale forma de anillo? con forma de anillo, otro que ya es como más gusanillo y... Y otro ya de adulto que Mil tiene gusano. una forma... Pues no es como un No, gusano, como un- porque es unicelular. Sí, pero es no como... una bolsa asquerosa, digamos así. Pues es un bicho que está viviendo dentro Es de un tu bicho que glóbulo está- rojo, eso no puede estar bien. No puede estar bien, de hecho está muy mal. La malaria mata entre 600,000 y 1.2 millones de personas cada año. Lo que es bien loco es que el parásito de la malaria está súper adaptado a vivir adentro de los glóbulos rojos. Hasta se llama estilo de vida intraeritrocítico. Eritrocito es la manera romántica biológica de decirle a los glóbulos rojos. Es que además está tan bien adaptado que por eso si te da malaria no hay cura, o sea, solo hay prevención. No se te quita. Que vive adentro de tu sangre, Ajá. literal. Y come de ella. Y come de ella, exacto. A través de un organelo que solamente tienen ellos, que funciona como adaptación para justo vivir dentro de los eritrocitos, que es una vacuola de comida, que lo que hace es degradar la hemoglobina durante como las partes de su ciclo de vida que incluyen vivir adentro del glóbulo rojo. Y por lo tanto las medicinas que interfieren con Plasmodium y que no te haga tanto daño, lo que hacen es atacar a esta organelo, a esta vacuola de comida. O sea, es una bolsa de agua dentro de una bolsa de agua que está dentro de nuestras bolsas de agua y eso es lo que ataca una medicina. Y que se come tu sangre. Sí, Es un bajón. es un vampirito que vive dentro de ti. sí. Sí, sí. Entonces, bueno, resuelto el misterio. O por lo menos hay 2 posibilidades. Igual También, es- sí. sí. Vamos a terminar con mi amor de Lunder. Mi romance de Lunder, que también, pues es que hay una canción que es muy bonita, porque además uno puede, a mí me parece muy visual. Es muy visual. ¿No? Más Es que muy nada. didáctica. Es que sí, Sí. sobre todo, pues te hace pensar en que no es nada más algo que sale de ti y que ya, como que muere ahí, sino No, que tiene te todavía hace una pensar en vida. ciclos. ¿No? O sea, ¿cuál es el ciclo que cumplen las 40 cervezas que tomaste hoy? O más de 40 cervezas. Porque no me vas a limitar. Puedo haber bebido más de 40 cervezas hoy. ¿Crees haber bebido más de 40 cervezas hoy?
Si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya y googlee, hágase un favor, la canción de Los Toreros Muertos, Mi Agüita Amarilla. Mi agüita amarilla. Ellos hacen una oda al pipí Ajá. y a lo que pasa cuando este sale de nuestras uretras. Y entonces hay una parte en particular en la que dicen que cree haber tomado más de 40 cervezas hoy. Y Nos entonces, ha pasado a todos, Sí. o sea, no juzguen. Y por lo tanto te dan un montón de ganas de hacer pipí. Sí. Guay. ¿Cuál? Pues porque el alcohol, que es lo que tiene la cervecita, inhibe una cosa que se llama la vasopresina de la arginina. Es una hormona antidiurética. Usted habrá escuchado probablemente que cosas como la jamaica son diuréticas, entonces uno tiene que hacer mucho pipí cuando se las toma. Ajá. Cuando se inhiben las cosas que sirven como antidiuréticos, el pipí, o sea, Esta hormona a la que cariñosamente le vamos a llamar ADH, para no decir todo su nombre completo, Sí. se activa, por ejemplo, cuando estás dormida. Entonces, por eso no te haces pipí. o cuando estás teniendo lo que es el sexo. Ajá. Pero entonces, el alcohol, como la inhibe, pues entonces el cerebro ya no tiene esta señal de que no tiene, o sea, de que tienes que aguantarte de hacer pipí. Se suelta, digamos. Sí. Esta hormona la produce la glándula pituitaria y lo que hace, como no nada más evitar que no te hagas pipí mientras duermes, es tratar de conservar agua en nuestro cuerpo al reducir sus pérdidas a través de la orina. Y lo que hace es unirse a receptores en los riñones y promover que el agua se reabsorba. Esto hace que llegue menos orina a la vejiga y por lo mismo que si ya cuando haces pipí eventualmente tu orina sea más concentrada. O sea, es como un sistema de ahorro de agua, Ajá. por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hace el alcohol es llegar a a arruinar esto. Entonces Ujú. bloquea los canales nerviosos que ayudan a que se secrete la ADH. Ujú. Y entonces, como no tenemos ADH que conserve agua en nuestro cuerpo, los riñones dejan de reabsorber el agua y entonces hay un exceso de agua que tiene que abandonar nuestros cuerpos a través de la orina. Y comenzamos a hacer un montón de pipí. Haces pipí que y probablemente lo que desechas es lo mismo en compuestos orgánicos, pero tu orina está más diluida. Ajá. Porque el agua no se reabsorbió. El problema es, a ver, ¿por qué hasta ese momento en el que fui al baño por primera vez me había estado logrando aguantar tan chido? Y cuando vas al baño esa primera vez, ya fue. O sea, no Ya paras. tienes que ir cada 15 minutos. No paras. Como güey. la célula que explota. Todo es un ciclo, hermana, como en los 80. Pues miren, básicamente toma un poquito de tiempo que el alcohol suprima la acción del ADH y toma un poquito de tiempo también, por supuesto, que los riñones dejen de reabsorber tanta agua y empiecen a mandar más agua hacia la vejiga. Ajá. Entonces, cuando abres esa primera cervezota de las 40 que crees haberte tomado anoche, puedes tal vez tener un poquito de orina en tu vejiga, pero todavía tienes un poquito de ADH en tu sistema que mantiene las cosas medio equilibradas y evita que no se salga esto de control. Pero mientras sigues bebiendo, cerveza 36, 37, 38, ya es cuando bajan los niveles de ADH y cuando empieza a aumentar tu producción de orina. A la hora que ya se llenó tu vejiga y estás listo para ir al baño, probablemente ya te tomaste varios tragos y el ADH ya no existe más. Entonces, a partir de esa vez, al ya tener el ADH más suprimido y a tus riñones trabajando sin ningún tipo de llave que lo cierre, pues vas a Tienes empezar que a ir más ir, rápido. ir. Ujú. O sea, no es que abras una llave y ya se descontrole, sino que pues, es un proceso que el alcohol va haciendo en tu cuerpo mientras se junta ese primer pipí. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Yo también. Estas explicaciones. Yo la verdad también creo que con eso ya está muy completo. Sí, Que tengan muy bonita semana. sí. Habrá, estoy segura, una segunda parte Tal vez de este tercera. rock en tu idioma. Hasta Tal vez cuarta. hasta tercera. ¿Qué sé Tal vez yo? un especial de fobia, porque ya vimos que Leonora tiene... Oh my God. Hasta la Si emoción tienen me dio. canciones o temas, pueden Sí. escribirnos @mandarax en Twitter, @alita_emo el mío. @leosyo y Y- facebook.com/mandarax lo explica todo. Muchas gracias. Los queremos. Adiós. Adiós.
Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.